La Unión de Naciones Suramericanas ha casi muerto oficialmente. Hace unos pocos meses la mitad de los países miembros del organismo abandonaron el bloque por el estado de parálisis en el que se encontraba. Hace unos pocos días el gobierno del Ecuador ordenó que la UNASUR entregue el edificio que su sede principal, que se encuentra en Quito. Así, la UNASUR, que nació exactamente hace 10 años, no logró cumplir más de una década de supervivencia y marca uno de los episodios más tristes en el fin de la integración sudamericana. Sudamérica trató y falló en lograr un ente similar a la Unión Europea. El rotundo fracaso de la UNASUR sonará por las siguientes décadas en un continente que jamás se pudo poner de acuerdo en avanzar a pasos más concretos de integración. ¿Cuál fue el origen de su muerte? ¿Acaso la UNASUR nació mal enfocada, mal dirigida o con propósitos demasiado irrealistas? Lo cierto es que no hay una respuesta única. El fracaso de la UNASUR ha dependido en gran medida de la elección de nuevos gobiernos con distintas ideologías en América del Sur, y también del colapso social de Venezuela, que ha golpeado a la región con una ola de refugiados como no se había visto en los últimos 20 años. UNASUR fue el último intento de agrupar a la comunidad andina y el Mercosur bajo un solo ente de cooperación regional. Hoy, esta organización y sus dos edificios, el Parlamento Sudamericano en Cochabamba, Bolivia, y su sede en Quito, Ecuador, están vacíos, tal cual como la voluntad política de todas las naciones para llevar a cabo este proyecto. ¿A quién culpar? ¿De quién fue la culpa? ¿Acaso es de todos o de nadie? Trataremos de indagar qué sucedió con UNASUR y así descubrir las claves de su fracaso. Les habla Alejandro, sin más, comencemos. La UNASUR nació oficialmente con la firma del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas el 23 de mayo de 2008, hace más de 10 años atrás. Este tratado constitutivo fue el documento legal que dio nacimiento jurídico a la organización como tal. Este tratado fue firmado por cada gobierno suramericano y después tuvo que ser aprobado por los parlamentos nacionales de cada país para su entrada en vigor. Este tratado es lo que le diferencia esencialmente de otros organismos como la CELAC, que solo es una cumbre de jefes de Estado, sin ninguna orden jurídica o presencia como tal. El Tratado Constitutivo de UNASUR es extenso e imposible de resumir en un corto video, pero citaré su artículo número 2, considerado uno de los más importantes. Abro comillas. La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados. Cierro comillas. Este es el artículo número 2 del tratado y que define de una manera general el propósito por el cual la organización se enfocará. Aunque el artículo es ampliamente general, en sí da una cierta dirección a lo que UNASUR debía desarrollar. Fue un buen primer paso para ir construyendo lentamente la Unión Sudamericana e incluso latinoamericana, pues en el Tratado Constitutivo de UNASUR se incluía la posibilidad de expandir la Unión integrando nuevos miembros plenos una vez que estos estados hayan estado asociados a UNASUR por más de 5 años seguidos. En sí, UNASUR no contemplaba únicamente América del Sur, como se creía equivocadamente, pero englobaba la idea de una Unión Latinoamericana, creando un órgano jurídico y legal para dar el primer paso. Con este enfoque, la UNASUR pretendía ser como la Unión Europea en su proceso de expansión, primero los miembros más fuertes y esenciales del bloque, después poco a poco con la evolución de la organización, ir incorporando lentamente a los demás estados miembros de Centroamérica y el Caribe, incluyendo la posibilidad de integración de México a largo plazo. El año en el que UNASUR nació, el año 2008, América del Sur experimentaba varios gobiernos progresistas en el poder, Venezuela con Hugo Chávez, Ecuador con Rafael Correa, Brasil con Lula da Silva, Argentina con Cristina Fernández, Bolivia con Evo Morales, Chile con Michelle Bachelet y Paraguay con Fernando Lugo. Esta alineación ideológica permitió la elaboración de un órgano de tal magnitud bajo la cooperación de una ideología progresista e integracionista. No obstante, que la mayoría de gobiernos fuesen de izquierda no impidió que gobiernos como el de Colombia, tradicionalmente de derecha, formaran parte de la UNASUR, más que todo por el compromiso a la integración sudamericana. Así, Colombia, con Álvaro Uribe como presidente, también apoyó la participación de Colombia en la UNASUR. Con la mayoría de los gobiernos sudamericanos siendo de izquierda, dentro de esta alineación ideológica también se creó por ejemplo el Banco del Sur, que a los ojos del expresidente Hugo Chávez podría haber sido lo que hoy es el Banco Central Europeo. Una buena idea, teóricamente, que proponía a largo plazo la creación de una moneda suramericana que reemplazaría las 12 monedas nacionales, una idea que algunas naciones como Ecuador apoyaron y otras como Colombia rechazaron. Uno de los principales problemas de la UNASUR es que toda decisión de la UNASUR debía ser adoptada por consenso, es decir, unilateralmente, donde todos los 12 estados estén de acuerdo con un nuevo proyecto, ley o reforma.
Esto hace la toma de decisiones extremadamente difícil, porque lograr que 12 países estén de acuerdo en un solo proyecto de ley reforma una simple tarea como la nominación de un secretario general puede ser una verdadera batalla burocrática. Uno de los ejemplos más claros fue la falta de secretario general después de Ernesto Samper. Hasta el día de hoy, el puesto sigue vacante, y la principal razón es que Venezuela y Bolivia habían rechazado las nominaciones de otros países miembros, aplicando una especie de veto que paralizaba cualquier progreso. En abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidieron retirarse temporalmente a la UNASUR ante la falta de consenso para lograr nominar un secretario general. Los 6 países que se suspendieron cuestionaron el veto de Bolivia y Venezuela a los posibles aspirantes a la Secretaría General en una organización en la que se requiere unanimidad. Así, la UNASUR perdió la mitad de sus miembros en menos de un día, dejando solo a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Surinam y Guyana, dando prácticamente un jaque mate a la organización que ya estaba deambulando como un zombie. Lo que comienza mal termina mal. La UNASUR tuvo desde un inicio problemas de voluntad política y financiamiento para el desarrollo de sus programas y propuestas. La construcción de la Secretaría General en Quito costó $45 millones al Estado ecuatoriano, que la construyó ante la falta de aportes de los otros estados. El mismo caso sucedió en Bolivia con la construcción del Parlamento Suramericano, que costó $65 millones y que fue el Estado boliviano quien invirtió en el proyecto. Desde un inicio, la falta de voluntad política para financiar estas dos obras, que serían las principales infraestructuras del organismo, evidenció la falta de apoyo de las otras naciones a la construcción del proyecto integracionista suramericano. La UNASUR logró avances, sin duda, sobre todo en el aspecto migratorio, donde, por ejemplo, todo suramericano puede viajar a cualquier país de Sudamérica sin visa, por turismo, obviamente. El ex secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, había propuesto la idea de una ciudadanía suramericana o en esencia un pasaporte suramericano. La idea detrás de esto era prácticamente dar libertad de movimiento a todos los sudamericanos para vivir, trabajar o estudiar libremente en cualquier país de Sudamérica por un tiempo indefinido. La idea recibió apoyo de ciertas naciones y el rechazo de otras, puesto que para poder permitir la libre circulación de personas, capitales y bienes, se habría tenido que adoptar un mercado único antes de la incorporación. En fin, este señor lanzaba propuestas al aire que iban demasiado lejos en la integración regional, que no está mal soñar, pero ideas como el pasaporte suramericano o peor aún, una moneda suramericana eran sueños que difícilmente verían la luz del día, no porque no se puedan realizar, pero porque los demás gobiernos de la región tomaron a la UNASUR a la ligera, la consideraron como un foro de debate más que un verdadero ente supranacional que pudiera tomar decisiones que deban ser adoptadas por los estados. El aspecto que toda decisión debía ser tomada por consenso dificultaba la toma de decisiones en todo sentido. Tal vez si la UNASUR tomaba medidas por 3/4 o mayoría calificada, esto habría podido ayudar a que el organismo siguiera funcionando, tal como sucedió con la reelección de Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo. Polonia trató de boicotear la reelección del presidente del Consejo Europeo a toda costa, pero los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, reunidos en marzo de 2017 en Bruselas, así lo decidieron a pesar de la fuertísima oposición en contra del Ejecutivo polaco. En el caso de Sudamérica, Venezuela y Bolivia bloqueaban todo intento de nominar un secretario general en representante político de la UNASUR. Su vida pudo incluso suspender a Venezuela como miembro de la UNASUR ante la falta evidente de democracia que experimenta el país caribeño, pero nuevamente hubiera existido el más que evidente veto de Bolivia a esta decisión y el posible veto de Ecuador también. Aún así, hubiera sido mucho más sencillo reformar a UNASUR o expulsar a los miembros que impiden su avance, más que abandonarla por completo. Por ejemplo, la Unión Europea ya ha aplicado sanciones contra Polonia y analiza la posibilidad de retirar el voto de Polonia ante el tinte autoritario que está tomando su gobierno, tratando de reformar la justicia del país. En este caso, la UNASUR fue cómplice de la dictadura que se terminó instaurando en Venezuela y haciendo caso omiso a los pedidos de los otros países. No fue así en el caso del Mercosur, donde Venezuela sí fue suspendida de la organización. Tal vez aquí peque de ignorancia, pero el Parlamento Suramericano fue un ente que jamás entró en funcionamiento. Recién hace pocos meses el edificio del Parlamento Suramericano se estrenó en Cochabamba, Bolivia, y hasta ahora no ha acogido ningún evento oficial de UNASUR, solo diferentes conferencias internacionales. Originalmente se preveían 99 diputados suramericanos que sesionarían 2 veces al año, pero estas sesiones nunca tomaron lugar oficialmente en los más de 10 años de historia del organismo. Nunca tuvieron lugar elecciones parlamentarias suramericanas, como sí sucede en la Unión Europea para elegir a los representantes del Europarlamento. El Parlamento Suramericano prácticamente jamás existió, nunca tuvo ningún poder. El Parlamento Suramericano, la Secretaría General y el Banco del Sur trataron de representar el poder legislativo, ejecutivo y financiero de la UNASUR. En lo que respecta al Poder Judicial, nunca hubieron esfuerzos o proposiciones de crear un hipotético Tribunal de Justicia suramericano. En el caso de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la institución de la UE que actúa como órgano de control de derecho comunitario y cuyas sentencias tienen carácter vinculante para los Estados miembros.
En el caso de la UNASUR, de los 3 órganos que poseía, solo la Secretaría General realmente funcionaba, y es una capacidad muy limitada, también por problemas de financiación de parte de los 2 estados que la conformaban. Solo el mantenimiento general de la Secretaría General en Quito costaba más de $157.000 mensuales para un grupo no superior a 50 trabajadores. ¿Qué sucedió mal? La verdad yo no tengo la respuesta, trato de entender como ecuatoriano y suramericano qué salió mal. No importa qué tendencia ideológica tengas, izquierda, derecha o centro, la integración suramericana debe ser un eje común que nos una a todos bajo cualquier espectro político.